Tarea 1.4.6. Caso real suscitado en mi ámbito laboral que demuestra la aplicación de los conocimientos adquiridos en la materia. Mediante resolución dictada el 21 de octubre de 2011, la Administración Local de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí del Servicio de Administración Tributaria determinó un crédito fiscal a cargo de la persona moral Fomento al Fútbol de San Luis Potosí Asociación Civil, en cantidad de 94.245.467 pesos con 42 centavos moneda nacional, por concepto de impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado omitidos en el ejercicio fiscal de 2007, actualización, recargos y multas, así como un reparto de utilidades por 10.678.835 pesos con 44 centavos moneda nacional. Inconforme con la anterior resolución, la interesada interpuso en su contra recurso de revocación en sede administrativa. El medio de impugnación se radicó en la unidad administrativa aludida con el número de expediente 24/2012. Una vez sustanciado el recurso, mediante resolución de 18 de abril de 2012, el titular de la Administración Local de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí confirmó el acto impugnado. Inconforme con la anterior resolución y con el crédito fiscal combatido, la interesada promovió juicio contencioso administrativo en su contra. El asunto se radicó en la Sala Regional del Centro 2 del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con el número de expediente 177503. Una vez sustanciado el juicio, por auto de 1 de abril de 2013, la Sala del Conocimiento ordenó remitir el expediente de nulidad a la primera Sala Auxiliar del Tribunal Fiscal de Justicia Fiscal y Administrativa para que en su apoyo dictara la sentencia relativa. El 30 de agosto de 2013 se dictó sentencia en la cual se declaró la nulidad de la resolución de revocación, se reconoció la validez del crédito fiscal combatido en la parte relativa a la determinación de las contribuciones omitidas por la actora, de la actualización de las multas y del reparto de utilidades, y se declaró la nulidad del crédito fiscal combatido únicamente en la parte que se refiere al cálculo de los recargos. La anterior sentencia fue combatida a su vez por la parte actora a través de juicio de amparo. En el caso, la parte quejosa plantea como argumentos la controversia relativa a la determinación de la sala, en la cual soslayó que la autoridad demandada indebidamente inaplicó el procedimiento previsto en el artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no obstante que la determinación presuntiva de la autoridad fiscal sobre los ingresos determinados conforme al artículo 59 del Código Fiscal de la Federación es una facultad reglada cuyo ejercicio no está supeditado a su arbitrio. En la sentencia reclamada se consideró que no asistía razón a la actora respecto a que la autoridad demandada debió aplicar el procedimiento previsto en el artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Lo anterior bajo la consideración de que no todos los ingresos obtenidos por la demandante se determinaron en forma presuntiva, por lo que resulta aplicable el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en el diverso 90, que dispone que, para determinar presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes, la autoridad hacendaria podrá aplicar a los ingresos brutos declarados o determinados presuntivamente el coeficiente del 20% o el que corresponda a alguna de las actividades ahí señaladas. Se estima incorrecta la anterior consideración. En relación con el tema planteado, al resolver el amparo directo de revisión 2535-2011, en sesión de 8 de febrero de 2012, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo lo siguiente. El concepto de determinación consiste en un acto, con independencia del sujeto, por el cual se reconoce la actualización del supuesto normativo previsto en la ley, a través del cual se genera la obligación tributaria, es decir, un acto que reconoce que se configure el hecho imponible para que a partir de aquel se establezca la obligación tributaria en cantidad líquida. Los artículos 6, 42, 55, 56, 59, 61, entre otros del Código Fiscal de la Federación, reconocen dos tipos de determinación de la base gravable, cierta y presuntiva. Si bien es cierto que en términos generales tales formas de determinación son excluyentes entre sí, también lo es que la determinación con base cierta no se encuentra desvinculada de aquella con base presunta, pues se pueden aplicar conjuntamente sin que ello implique contradicción alguna, máxime que ello deriva de un mandato legal. El artículo 59, fracción 3 del Código Fiscal de la Federación establece expresamente un supuesto de presunción de ingresos por parte de la autoridad fiscal en los casos en los que en una visita domiciliaria se encuentren datos o informaciones que induzcan a suponer que denotan ingresos u operaciones no declarados por el visitado o revisado. De esta forma, en términos de los artículos 121, segundo párrafo, y 122, primer y segundo párrafos de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2005, los ingresos determinados presuntivamente por las autoridades fiscales en los casos en que proceda conforme a la ley se consideran acumulables para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta y se acumularán en el momento en el que sean efectivamente percibidos. No resulta válido distinguir entre la presunción legal de ingresos establecida en el invocado artículo 59, fracción 3, derivada de datos ciertos, registros contables, que la autoridad aplica en el ejercicio de sus facultades de comprobación y la determinación presuntiva de ingresos propiamente dicha, mediante la cual la autoridad construye la presunción
en ausencia de datos, pues se pretende escindir un solo concepto a partir de la existencia o no de datos ciertos, pues como se vio, el hecho de que estos existan no implica que no pueda llevarse a cabo la determinación presunta, máximo que ésta no procede no solo por presunciones derivadas de un hecho conocido para averiguar a otro desconocido, sino también de presunciones legales. De acuerdo con lo expuesto, se arriba a la conclusión de que el hecho de que la autoridad presuma como ingreso los depósitos en cuentas bancarias que no cuenten con respaldo en el registro contable de los contribuyentes auditados, como hace en el artículo 59, fracción 3 del Código Fiscal de la Federación, será suficiente para que proceda la aplicación del artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta con la finalidad de determinar la autoridad fiscal presunta. En aplicación del anterior criterio al caso concreto, establecemos que en los casos en que la autoridad hacendaria determina ingresos de los contribuyentes de forma presuntiva, como acontece al aplicar el artículo 59, fracción 3 del Código Fiscal de la Federación, por razones de simetría fiscal, para establecer la base gravable correspondiente, también deberá calcular la autoridad fiscal de manera presuntiva, para lo cual necesariamente deberá emplear el mecanismo previsto en el artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En el caso, la autoridad entonces demandada consideró como ingresos presuntos a los depósitos bancarios no registrados y amparados en la contabilidad de la quejosa en cantidad total de 17.115.523 pesos con 67 centavos moneda nacional. Si bien es cierto que el hecho de que la autoridad hacendaria haya tomado en consideración los depósitos realizados en la cuenta bancaria de la quejosa pudieran constituir un dato cierto que podría considerarse una determinación con base cierta, también lo es que, por disposición del artículo 59, fracción 3 del Código Fiscal de la Federación, esos depósitos deben considerarse ingresos presuntos de la quejosa, al no haber correspondido a los registros de la contabilidad que se encontraba obligada a llevar, de manera que, entonces, la determinación se realizó por disposición de la ley con base presunta. Ahora, si la autoridad fiscal determinó ingresos presuntos por la quejosa, entonces existió la condición de aplicación del artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en la medida en que al determinar presuntivamente la autoridad fiscal integrada por esos ingresos presuntos, podrá aplicar a tales ingresos los coeficientes previstos en aquel precepto. En consecuencia, se arriba a la conclusión de que la sentencia reclamada resultó ilegal por las razones aducidas por la quejosa en los argumentos en análisis, pues es incorrecto que la Sala haya considerado que la autoridad demandada no debió aplicar el procedimiento previsto en el artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, porque no todos los ingresos obtenidos por la demandante se determinaron en forma presuntiva.